Yo creo que lo que voy a decir es de conocimiento público, se sabe esto. En el año 2002, un escándalo se destapó en el seno de la Iglesia Católica y conmocionó no solamente a la Iglesia Católica Romana, sino al mundo entero. Se descubrió que por décadas la Iglesia Católica Romana había protegido y había encubierto a cientos de sacerdotes que habían sido culpables de abuso sexual de menores. La película Spotlight de alguna manera recoge esta historia. Esta película que este año ganó mejor película, de alguna manera narra todos los eventos que precedieron a este escándalo. Y hay una parte en esta película, en Spotlight, donde de alguna manera nos explica a quienes vemos o a quienes vimos esta película y a quienes de alguna manera fueron consternados por el escándalo de la Iglesia Católica. Hay una escena en la película donde nos dice elocuentemente por qué esto fue posible a esta gran escala. Que se entienda que fueron cientos de sacerdotes, de padres de la Iglesia Católica, y que hubieron más de 1000 víctimas de estos abusos sexuales, y en este caso abuso sexual de menores, de niños y de adolescentes. En la escena está la periodista que está investigando esto y habla con una de las víctimas de abuso sexual, pero esta persona ya era un hombre adulto, era un hombre maduro. Y ella le pregunta a esta persona, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué dejaste que este cura, este sacerdote, este padre, hiciera lo que hiciera? Y lo que esta persona respondió fue extraordinario. Porque él dijo, lo que pasa es que el padre me pidió hacerlo. Y yo no le podía decir que no. Porque decirle que no al padre es como decirle no a Dios. Decirle que no al padre es como decirle no a Dios. De hecho, la Iglesia Católica ha hecho de sus líderes figuras, casi hasta deidades. De alguna manera, la Iglesia Católica ha visto a estos, incluyendo al Papa, a los cardenales y a los padres, como personas especiales que quizá tienen alguna forma o algún tipo de conexión especial con Dios, que conllevan ellos mismos una autoridad irrefutable. De alguna manera se ve a estos curas como que tienen alguna comunión o que son objeto de algunas experiencias que quizás cualquiera de nosotros no la tuviera. Ellos son personas especiales, ellos son como Dios mismo. Y quizás esa es una de las razones por la cual este escándalo fue posible en el año 2002, más bien como se hizo público el año 2002. El problema de esto es que la Iglesia cristiana tiene su propia versión de este error en la Iglesia Católica. Hoy día, y lamento decir esto, hoy día la Iglesia cristiana o muchos dentro de la Iglesia cristiana han puesto a los líderes cristianos en un pedestal, casi como deidades, casi como personas tan divinas a quienes no se les puede cuestionar y refutar. La Iglesia cristiana hoy día está mirando a líderes que de alguna manera sutilmente, de alguna manera implícita, se han presentado como personas que tienen alguna conexión especial con Dios. Obviamente ellos no lo van a decir abiertamente, pero se presentan como personas que tienen algún tipo de acceso a Dios. Es por eso que muchos en las iglesias cristianas dicen, no, que el pastor sea que ore porque a él
Dios lo escucha. Y obviamente una de las maneras como este error ha permeado en la iglesia cristiana, quizás sea con la enseñanza o la famosa referencia a los pastores como los ungidos de Jehová o los ungidos del Señor. No toquéis a los ungidos del Señor, y esto le ha hecho terrible daño y después voy a explicar por qué. Pero esto ha nacido de un grave error, el error de no entender el ministerio del Espíritu Santo en el tiempo del Nuevo Testamento. La razón por la cual en el tiempo del Antiguo Testamento se denominaba los ungidos, no era a todo el pueblo que se le llamaba los ungidos, era única y exclusivamente a aquellos líderes como los sacerdotes, los reyes y los profetas, a quienes Dios investía de su espíritu. Solo a ellos Dios les daba de su espíritu, o primordialmente a ellos Dios investía de su espíritu. Y la manera como se prefiguraba eso era derramando aceite a estas personas, por eso a ellos se les llamaba los ungidos. No obstante, ahora el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne, no solamente a los líderes del pueblo cristiano, sino que todos los creyentes hemos recibido, y esto usted lo puede encontrar en varios textos de las Escrituras, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, 1 de Juan capítulo 2 versículo 27, ya tenemos la unción del Santo, decía Juan. En otras palabras, todos los creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo, y cuando alguien entiende eso, sabemos que llamar ungidos a los pastores, llamar ungidos a los ministros es un grave error. Esa es nuestra versión moderna, de alguna manera, de la iglesia cristiana, de idealizar a estos hombres de Dios, a estos pastores, como si fuesen figuras divinas, infalibles, y a las que no las podemos cuestionar. El rey Salomón decía: no hay nada nuevo debajo del sol. En la época de Pablo también el mismo apóstol tuvo que confrontar, denunciar y desafiar a estos maestros, a estos autoproclamados pastores que eran falsos, maestros que traían falsas enseñanzas. Eso sucedió, por ejemplo, en la iglesia de Colosa. Por eso es que Pablo se ve en la imperiosa necesidad de escribir esta carta que tiene un contenido muy doctrinal, por la cual él va a defender la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, y él va a defender la perfección y la plenitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y él en estos versículos, en el capítulo 2, está refutando todos estos errores. El último que habíamos visto hace unas 2 semanas atrás, habíamos empezado a ver, era este error de que los cristianos necesitan también ceñirse a las ceremonias de la religión judía. Y hemos visto en 2 servicios cómo Pablo refuta eso. El cristiano no necesita someterse, subordinarse a los rituales de la religión judía, al ceremonialismo judío. Ahora llega a este segmento donde él va a refutar esto, lo que yo acabo de decir al comienzo en mi introducción. En los versículos 18 y 19, yo quiero que usted lo lea junto conmigo, porque Pablo va a establecer algo, él va a hacer una advertencia. No obstante, debo aclarar esto. La Reina Valera de alguna manera usa un lenguaje un poco difícil de entender. Voy a apelar a otras versiones para poder entender esto en lo que a primera vista parece un texto complicado, un texto difícil. Pero el versículo 18 y el versículo 19 de Colosenses capítulo 2 dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, o no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo quiero de alguna manera dividir en 3 subtítulos lo que yo voy a compartir. Se lo voy a dar
con anticipación, lo primero que quiero ver a partir de este texto es, o describir, la advertencia o la descripción del error que Pablo está denunciando. Eso lo vamos a ver en los versículos 18 y 19. ¿Cuál es la advertencia y la descripción del error que Pablo está haciendo en esta iglesia de Colosas? Lo segundo que vamos a ver son dos formas en cómo muchos cristianos reaccionan ante esta clase de error. Dos maneras como muchos cristianos reaccionan ante esta clase de error que Pablo va a denunciar o ha denunciado. Y lo tercero que vamos a ver es cómo esta advertencia del apóstol Pablo que hace a los colosenses aplica a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Cómo esta advertencia nos aplica a nosotros. Lo primero que voy a ver entonces es la advertencia y la descripción del error, que lo encontramos en los versículos 18 y 19. Y yo le voy a pedir que lo pueda seguir conmigo, porque necesitamos ver expresión y frase por frase para poder entender el todo de lo que Pablo está diciendo. Empieza el versículo 18 diciendo lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. La versión ESV lo dice de esta manera: nadie te descalifique. Hay otras versiones que dicen que nadie te juzgue mal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Para entender, esta palabra nadie os prive viene de una palabra compuesta, pero la raíz de esta palabra es referee o árbitro. Lo que esto quiere comunicar es la idea de un árbitro que te quita injustamente tu premio, o un árbitro que te descalifica sin razón alguna. Lo que quiere comunicar Pablo con nadie os prive de vuestro premio, es alguien que hace una decisión como un referee contra alguien y va a dictar un veredicto desfavorable sobre una persona y va a declarar a alguien descalificado, que está fuera de la carrera, no llena los requisitos de alguna manera. Esto es lo que quiere decir, y preste atención porque esta frase es lo que domina los versículos 18 y 19. Esta frase es el corazón de la advertencia del apóstol Pablo. El versículo 18 sigue diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Otras maneras de traducir esto, que parece algo difícil, es fingiendo humildad en adoración a los ángeles. O esta persona aparentemente se deleita en humillarse adorando a los ángeles, o se jacta de humildad y de adoración a los ángeles. ¿Por qué estas dos ideas? Porque los falsos maestros trataban de dar la impresión de que ellos mismos se consideraban como muy inferiores como para acercarse a Dios, y como ellos no sentían que se podían acercar a Dios, ellos tenían que apelar a mediadores, y estos mediadores eran ángeles. ¿Entiende la idea? Como soy muy poca cosa, como soy muy humilde, yo no tengo ese acceso a Dios, necesito de un mediador, y ese mediador son los ángeles. Es por eso que dice adoración a ángeles. Estos ángeles de alguna manera eran usados por estas personas como los mediadores entre Dios y los hombres. Preste atención a lo que él sigue diciendo: entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir abundando en sus visiones, o hablando de cosas que ha visto, o haciendo alarde de las cosas que ha visto. La versión NET en inglés lo traduce de esta manera. Presta atención: esa persona habla y habla de cosas que supuestamente ha visto. ¿Se entiende? Entremetiéndose en lo que no ha visto, lo traduce la Reina Valera 60, pero la versión más cercana dice: esa persona habla y habla de cosas que supuestamente ha visto. Esto habla de una persona, de un individuo que le encanta
hablar de sus experiencias sobrenaturales. Este es un maestro que le encanta hablar de visiones que él ha tenido. Pero después Pablo nos dice cuál es la fuente de su mensaje. La fuente de su mensaje no es que ha tenido visiones. Dice el versículo 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O lo que quiere decir es que esa manera de hablar de estos maestros es evidencia de su vanidad. Deseos carnales de querer impresionar. Lo que Pablo está diciendo con vanamente hinchado por su propia mente carnal, está diciendo, este líder, estos maestros en Colosa están hinchados, son presumidos, son vanidosos, son engreídos, son agrandados. En realidad, ellos no hablan de visiones, o la fuente de su mensaje no son visiones porque no han tenido visiones. En realidad lo que los mueve a hacer esto es su orgullo, su vanidad. Como no hay nada nuevo debajo del sol, como dije hace un momento, también pasó en el Antiguo Testamento cuando Jeremías denunció a los falsos profetas. Escuche lo que él decía. Mas dijo entonces Jehová, falsamente los profetas profetizan en mi nombre. No los envié. Mire qué categórico es Dios. Yo no envié a esos falsos maestros, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Eso es Jeremías 14:14. En realidad lo que estos hombres están haciendo es de su vanidad, de su orgullo. Quieren hablar de supuestas experiencias sobrenaturales, está diciendo Pablo, pero con un fin, de atraer la atención hacia ellos. Dice F.F. Bruce, cuando él comenta acerca de este versículo, dice, este hombre que pretende ser muy humilde, en realidad es insoportablemente orgulloso. Este hombre que pretende ser muy humilde es en realidad insoportablemente orgulloso. ¿Cómo resumimos este versículo 18? Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es esto. No se dejen juzgar mal por estos falsos maestros. No dejen que esos árbitros los descalifiquen. Que ninguno de estos referees, que son orgullosos, vanidosos, presumidos y que fingen humildad, los hagan pensar que ustedes no son espirituales, colosenses. No dejen que los hagan creer que ellos son superiores a ustedes, colosenses. No dejen que ellos los hagan sentir a ustedes, colosenses, como que ustedes son poca cosa. Versículo 19, preste atención a lo que dice. No haciéndose de la cabeza, o lo que esto quiere decir es que estas personas no se tomaban de la cabeza, en este caso Cristo, o estas personas se han desconectado de Cristo, estas personas están separadas de la cabeza que es Cristo. Sigue diciendo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo está hablando de estos maestros y dice, estos maestros no están tomados de la cabeza que es Cristo. Es más, dice él, el cuerpo recibe su crecimiento única y exclusivamente cuando está unido a su cabeza. Estos falsos maestros con estas visiones y experiencias místicas están negando a su cabeza, están de alguna manera tratando de decir que su
conexión espiritual con estos seres angelicales y estas visiones que tienen son los medios que ellos tienen para acercarse a Dios y los medios para ellos poder crecer. Pablo está diciendo, no, ellos están desconectados. Ellos no son parte del cuerpo, ellos no están pegados a la cabeza. No te dejes impresionar, no te dejes cautivar por las visiones o supuestas visiones de estos falsos maestros. Y debo decir esto. Así como es peligroso que un falso maestro por su vanidad enseñe las cosas que enseña, así también es peligroso que un creyente en el cuerpo de Cristo abrace estas enseñanzas, porque lo harán igual de vanidoso que el falso maestro, y eso tarde o temprano va a atentar contra la unidad de la iglesia. Esta forma de hablar de Pablo aquí en el versículo 19 lo encontramos en un texto paralelo. Yo quiero que usted lo busque conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13 hasta el versículo 16. Libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13 hasta el versículo 16, porque Pablo lo que menciona aquí es de que estos falsos maestros no se sostienen, no se agarran de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, el crecimiento de la iglesia se da cuando está unida y cuando está unida a su cabeza. Versículo 13, escuche lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En otras palabras, una falsa enseñanza puede arrastrar a un creyente de su firmeza. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del engaño o del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ahí está nuevamente, la verdad. Es por eso que es importante que el creyente conozca la verdad de su fe. La verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, esto incluye a todos los creyentes, cuando están bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay una conexión extraordinaria. Aquí hay una conexión de verdad, hay una conexión de amor, una conexión de unidad y una conexión de crecimiento. No hay unidad y crecimiento si no hay verdad. No hay unidad y crecimiento si no hay amor entre los creyentes. De alguna manera, Pablo lo que quiere decir con esto, para introducir esto, que alguien a primera vista diría: ¿y qué tiene que ver esto de estar unido a la cabeza y ser unos en Cristo y crecer y estar pegados todos los hermanos, con la enseñanza de estos falsos maestros que por vanidad enseñan que tienen experiencias espirituales? De alguna manera la conexión es esta: donde hay vanidad y arrogancia, no hay amor y no hay humildad. Donde no hay amor y humildad, no hay unidad. Y donde no hay unidad entre los creyentes, no hay crecimiento espiritual para los creyentes. ¿Se entiende? Esa es la primera parte de mi mensaje. Lo segundo que había dicho yo es que quiero compartir dos formas de cómo muchos cristianos reaccionan ante este error. Hay dos maneras o dos tipos de reacciones. Ambas son terribles cuando escuchan este tipo de enseñanza o este tipo de esta pretensión de que sí, yo vi esto, yo tuve esta visión espiritual. Una de las maneras como reaccionan muchos cristianos es que se sienten inferiores. Cuando escuchan todo este tipo de experiencias místicas, sobrenaturales, espirituales, lo que ellos dicen: yo no soy espiritual, a mí nunca me ha pasado eso.
o Dios no me quiere, yo no tengo visiones, mira el hermanito tal como cuenta, o mira el profeta tal como cuenta que él vio a esto, que vio lo otro, yo no he visto nada. Y sienten que no son dignos y se sienten inferiores, no solamente a los demás creyentes, se sienten inferiores para con esos predicadores. Me temo que hay muchos así en la iglesia de Jesucristo. Se sienten que son poca cosa porque no tienen una visión que contar. Esa es una reacción. La otra reacción, que es tan mala como esa, que despierta en algunos creyentes, es que otros creyentes son motivados a perseguir esas visiones. Ya las personas no quieren buscar la palabra de Dios. No. Ahora queremos buscar la visión. Esa visión, tú tienes que esperar, Dios se va a mostrar, Dios te va a enviar algo y tú tienes que estar atento. La palabra no importa, la palabra pasa a un segundo plano. Ahora queremos una profecía. Ahora queremos que venga el profeta para que el profeta nos diga esto. Queremos una experiencia sobrenatural. Ahora los creyentes están buscando la unción. Quieren caerse, quieren temblar, quieren sentir. Esa también es una reacción terrible. Pero este tipo de enseñanza, esta pretensión de visiones espirituales, provoca este tipo de reacciones en muchos creyentes. Unos que son desanimados y piensan que no sirven para nada porque Dios nunca les ha hablado a ellos, Dios nunca se les ha aparecido a ellos. Y lo otro es aquellos que están ávidos de experiencias sobrenaturales. El próximo sueño, la próxima visión. Y la palabra de Dios pasa a un segundo o tercer plano. La palabra de Dios, la verdad del Evangelio, está subordinada en gran parte de la iglesia a las visiones y a las experiencias que estos falsos maestros promueven y enseñan. 3. ¿Cómo esta advertencia de Pablo aplica hoy día para nosotros? O pudiéramos decir, ¿aplica esto lo que Pablo está enseñando? Mi respuesta es yes. Primero por lo que acabo de decir. Pero después también, porque hoy día lo que más predomina es maestros diciendo, el Señor me dijo que te dijera esto. Eso es relevante. Lo que Pablo enseña a los colosenses sigue siendo relevante para hoy día. Nosotros, la iglesia del siglo XXI. Están los falsos maestros que dicen, yo vi al Señor. A mí Jesucristo se me apareció. Y están los que quieren ir la extra mía y dicen, a mí se me apareció 4 veces. Y parece una competencia de a quién se le aparece más Dios. Seguramente alguno va a salir y va a decir, yo vi 10 veces al Señor y el Señor me dijo que ninguno de estos dijo la verdad, todos son unos mentirosos. Están los que dicen, tuve una visión. O los que dicen, yo vi demonios. Yo vi un demonio pasarse por ahí. No, eso era un espejo. ¿Cuál es la implicación para nosotros? La implicación es que usted no tiene que estar persiguiendo experiencias místicas ni visiones. Usted tampoco se tiene que sentir intimidado cuando usted escuche en la televisión o en la radio personas que hablan de supuestas experiencias sobrenaturales. Usted me dirá, wow, pero este hombre sí creo que tuvo, porque mira los frutos, mira la iglesia grande que tiene. La Biblia nunca habla que los frutos sean las personas que lo siguen. Es más, muchos seguirán sus disoluciones, dice la Biblia.
el primer fruto que usted debe juzgar es la enseñanza que sale de sus bocas. Si no coordina con lo que dice la Escritura, es falsa. Resístala, no la reciba. Si usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, búsquelo en Cristo. Si usted quiere crecer en sabiduría, Pablo dice, hey, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Usted no necesita ni visiones, usted no necesita experiencias místicas, ni sobrenaturales, ni encuentros sobrenaturales del tercer tipo. Usted quiere crecer en el carácter de Cristo. No se aparte de la cabeza que es Cristo. Y no se aparte del cuerpo de Cristo, que es el contexto donde Dios le da crecimiento a usted. Quiero leer esto. Cuando pretendemos medir nuestro crecimiento espiritual por experiencias y visiones y demás cosas, estamos dando evidencias de vanidad, arrogancia. Estamos atentando contra la unidad y sobre todas las cosas nos estamos desligando de Cristo para nuestro crecimiento. No dejes que nadie te descalifique. No permitas que un falso maestro te deslumbre por su fingida espiritualidad, ni tampoco te hagan sentir como que estás descalificado para esta carrera. Tu crecimiento espiritual emana única y exclusivamente de Jesucristo. No te alejes de esa fuente, tratando de encontrarlo en experiencias, en visiones. La plenitud, el crecimiento, la madurez de Cristo, solamente la encontramos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo nosotros los creyentes estamos completos. ¿Quiere usted crecer como un cristiano? ¿Quiere usted madurar como un cristiano? ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Cuándo? ¿Qué debo hacer? Eso se da cuando nos esforzamos mejor por entender la obra de Cristo. ¿Cuándo se da eso? Cuando abrazo el Evangelio que me salvó. Cuando vivimos en dependencia de Cristo, cuando confiamos en su obra por nosotros en la cruz y cuando confiamos en su obra en nosotros por su Espíritu Santo. Cuando crecemos y maduramos en Cristo, cuando vivimos en comunión con Cristo y cuando vivimos en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando vivimos más en armonía con el carácter de Jesucristo. La piedad, la compasión, la humildad, la mansedumbre, la santidad. Cuando queremos imitarlo y queremos ser más como Él. ¿Cuál es el clamor del apóstol Pablo a sus hermanos en Colosa? Hey, no dejes que nadie te descalifique. Porque la influencia de estos maestros podía ser tan fuerte que podían desviar, desanimar a los creyentes en su búsqueda de santidad, de madurez y crecimiento espiritual. No permitas que estos falsos maestros te deslumbren. Deslúmbrate con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos, decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo en lo cual me voy a jactar, va a ser solamente en algo que alguien más hizo por mí y no en algo que yo hice. En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Él estamos completos. Amén. Póngase de pie un momentito.